Vamos a Juan 8. Yo voy a hablar del Hijo, Jesús. Quería explicarles de dónde viene Jesús, de cuál es su genealogía, de cómo nació, etcétera, pero yo creo que todos ustedes lo saben, ¿cierto? Hoy quiero hablarles de un Jesús revelado, un Jesús que, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ve un joven? ¿Cómo lo puede ver un padre? ¿Cómo lo puede ver un hijo? Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Avanza, vamos a leerlo todo. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida ¿en qué? Y poniéndola en medio del grupo, hasta ahí. Yo creo que todos hemos leído la palabra de la mujer en adulterio, ¿cierto? Yo le dije, Dios, ¿qué palabra? ¿Por qué esta palabra de nuevo? ¿Por qué si ya la gente conoce que hay una mujer que falló y hay un Dios que la perdonó? ¿A qué quieres llevar hoy al pueblo? Y resulta, pasa y acontece que me voy a 3 años antes, no, 5 años antes, no, 15 años antes. ¿Cuántos años tenía cuando tenía hace 15 años menos? No sé. Tenía una edad entre los 10. ¿Cuánto? No, ninguno sabe. Tenía una edad entre los 10. Y resulta que yo nací en una casa cristiana, como todos lo saben, y hay algo que siempre se ve en una casa, la oveja negra, ¿cierto? En este caso yo no era la oveja negra, yo era una ovejita lo más de linda. Pero en la casa siempre hay algo como que ¡tin! El punto negro. Puede que sea mi papá, puede que sea mi hermana, puede que sea mi mamá, no se les voy a decir quién era en este caso. Y yo fui creciendo y me doy cuenta que entre hermanos o entre padres o entre primos aún se vive algo que es envidia, ¿cierto? Envidia familiar. Usted tiene a su hermano y quizás él es más bonito que usted y usted es el maluquito de la casa, entonces por ahí comenzamos mal. De 2, él consigue novia más rápido y novia, sí, y usted no. Más o menos así se hace la envidia familiar. En este caso era con Jesús. El crecimiento en mi casa era un crecimiento que te enseñaban la palabra, pero como mis papás no lo conocían, no me enseñaban a Jesús, sino que yo seguía, ¿cómo es? Joven, guarda tu corazón, me decían cosas así. Honra a tu padre y a tu madre y te va bien en los días. Ay, qué bueno, vale. Fui creciendo, pero uno llega a la adolescencia y honra a tu padre y a tu madre, queda así, se le olvida a uno de todo. Todo lo que le ha enseñado en la juventud, en la niñez, se olvida, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Resulta que yo fui creciendo, pero yo me di cuenta de algo. Que hay alguien en mi casa que está siendo lastimado por cómo me trataban a mí. Yo no sé si en tu casa pasa. Que hay alguien que tus papás pueden que amen un poquito, no amen más, sino que le dan un poquito más de atención a otra persona, ¿cierto? Y resulta que yo vi eso. Y a mí se me entristecía mucho el corazón y lo que yo hacía era orar por esa persona. Y yo decía, Dios, por favor, deja de hablarme en público y tócala a ella, a la persona que está a mi lado. Le decía así, Dios, deja de hablarme a mí, porfa. Mira, yo estoy cambiado, ya, porfa, pero esa persona necesita de ti. Mira, yo no quiero más brillar aquí, no quiero que me exalten, mira, yo solo quiero que esa persona te conozca. Y así comencé a orar en mi niñez por una persona. Y ¿saben cómo oraba? O sea, oraba con un amor y un deseo para que, en serio, a veces es cansón de que tu mamá te mime delante de todo el mundo, ¿cierto? Que te mime delante de tus amigos. Yo lo digo por experiencia. Entonces, si es cansón para uno, yo me imagino el hermano mayor viendo que mi mamá deja a otro que a otro. Es feo, ¿cierto? ¿Ustedes me entienden? Resulta que viví así por un tiempo, pero yo hacía algo porque yo quería algo, yo quería que esa persona conociera por encima de yo. Yo le dije, si esa persona tiene que conocerte más y tiene que tener más unción que yo, dáselo, pero yo necesito que ella conozca. Yo, ¿por qué hacía esa oración? Y nadie me la había enseñado, nadie me dijo, oye, tienes que orar así cuando una persona es menospreciada en tu casa. No, para nada. Yo empecé a vivir así. ¿Por qué? Porque sentí algo que era amor por el que no tiene. Quiero que le diga al que está a su lado, ¿tú tienes amor
Es muy fácil amar a la familia, es muy complicado amar al enemigo. Les cuento, a mí me caía mal un gordito de esta iglesia, niño súper cansón, y me hacía la vida imposible, y me caía mal. Pero yo comencé a crecer y me di cuenta que Jesús, la esencia de Jesús, lo más puro es el amor, sí es el amor, pero el amor es pedir por el que tiene menos que tú. Para mí eso fue amor, para mí eso era amor, para mí yo no quería recibir tanta unción. Yo le decía a Dios, yo no quiero recibir tanto si esa persona no va a tener y se va a sentir mal por culpa mía, porque en la casa alaban más a uno que a otro. Yo no quiero eso, Dios. Y así fui creciendo, hasta encontrarme con la belleza de los de los primos, amigos y etcétera. Los más torcidos, mentira, no. Sigamos leyendo, ahorita voy a tocar ese tema. Le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en acto mismo de qué. Yo les hago una pregunta. Para tener adulterio, ¿cuántos se necesitan? Dos, ¿no? Dos, solo piensen en dos. Hombre y mujer. La pregunta mía es, yo cuando le dije, ve, ¿y el man dónde está? El hombre que estaba, ¿dónde está? Estaba ahí estaba con la mujer, ¿dónde está? Y resulta que en Levíticos, ya les digo el versículo, 20:10, dice así: el Señor le ordenó a Moisés, ¿sigue? Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados ¿a qué? Entonces, ¿dónde estaba el hombre? Me pregunté yo. ¿Y el hombre? El machismo, no. Yo dije, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no aparece? Ahí fue que los fariseos le colocaron en trampa a Jesús. Resulta que un judío, Jesús, no podía condenar a esa mujer. ¿Por qué? Porque si condenaba a esa mujer, el gobierno se iba en contra de Jesús. Segunda razón por la que no podía condenar. Si él la condenaba, su misericordia de la que tanto hablaba iba a quedar por el suelo. La misericordia de Jesús iba a quedar por el suelo. Tenía dos acusaciones, pero si no la condenaba, ¿no iba a cumplir la ley de quién? Entonces tenía tres acusaciones. Y en este caso quiero hacer lo que Jesús hizo conmigo cuando yo le fallé. Traen a la mujer llorando, golpeada, desnuda, le estaban jalando el cabello, me imagino yo, hasta la tierra donde la tiraron, golpeada, moreteada, desnuda, sin ver, o sea, si te ven así, tú pierdes totalmente la vergüenza. ¿A quién han descubierto en pecado? ¿Quién levanten la mano? A mí. Dos. ¿Quieren saber? Yo sé que sí, porque somos oidores y no chismosos. Resulta que ¿qué estaba haciendo? No lo puedo contar, qué pena. Mentira, no lo voy a contar. ¿Por qué? Porque me voy a mostrar tal cual como soy. En casa estaba viendo, mis amigos del colegio me dijeron, ve, hay unos muñequitos que hacen cosas chéveres en internet, pero es un juego, no es un video, es un juego. Y yo le dije, ¿cómo así que es un juego? Sí, métase. Y yo le dije, ¿cómo? Llaman juegos adultos. Yo no sabía, o sea, yo era totalmente inocente. Y yo fui, juegos adultos, o sea, fue como, ¿qué acabo de ver? Yo sé que ustedes tengan cuidado con sus hijos, por favor. Yo vi eso y quedé como traumado, o sea, porque era muy pequeño y yo, pero esos muñequitos, qué vaina. Y la cuestión fue que jugué. Y empecé a jugar, era teclear, era una bobada, era teclear, así, va a ser así, y ya, nada más. Lo empecé a jugar, y mis papás no estaban, y no recuerdo, y fue mi hermana. Me salí de la habitación y ella entró, prendió el computador, y todo el historial. Yo, ¿cuántos años tenía? ¿10, 11? Era muy pequeño, en serio. Todo el historial. Santiago. Yo, sí, hermana, ¿qué es esto? Yo, ¿qué, hermana? Venga, mire, tú ni yo veo. fue la peor vergüenza que pude sentir desde pequeño, en serio. Yo prefiero que me cayeran los mocos delante de mi mamá, pero eso fue vergonzoso. Y yo la miré y yo le dije, me hice la víctima. Empecé a llorar.
es que mis amigos del colegio me incitaron a ver esto porque literalmente me regué como una Magdalena. Tú. En fin, mi hermana me dijo, no, pues yo no me acuerdo exactamente qué me dijo, lo estoy parafraseando. No, pues usted tiene que cambiar esto, no vea eso. Y yo por dentro mío era, qué vergüenza, Dios, qué vergüenza. Y yo ese mismo día no conocía lo que era intimidad, no conocía quién era Jesús. Solo conocía un Dios que me hablaban en la iglesia, que me hablaban mis papás y ya. Y mis amigos me hablaban más que Dios para mí. Pasó ese suceso, fue totalmente vergonzoso para mi vida. Pero yo creo que es necesario. A veces es necesario que tu pecado salga a la luz, porque si no, no cambias. A veces somos tan tercos, tan obstinados. A veces creemos que Dios nos perdona tanto y pecamos, Dios perdón, Dios te perdona, pero va a haber un momento que si no cambias, ese pecado va a salir a la luz. Es duro escuchar esto, porque a mí no me gustaría que otra persona se dé cuenta de lo que yo embarro, ¿sí o no? A nadie le gusta. Pero hoy Dios me dijo, diles que hay oportunidades de cambio. Pero la gracia, no tienes que pecar mucho para que vaya más gracia. No, Señor, así no cuenta la historia. Así no es la historia. La gracia abunda y sobreabunda sobre todos. Pero los que tienen corazón arrepentido, la gracia rompe. En ti es como cuando pasas una brocha sobre algo, queda solo una mancha. Esa es la gracia, normalmente es lo que pasa con nosotros. La embarramos, Dios, pasa la gracia. Te sientes perdonado, pero hay un cambio total. Y yo le dije, Dios, ¿qué pasa con esta mujer adúltera? ¿Por qué me tienes que llevar a esto cuando yo quería predicar de ti? Yo quiero predicar de Jesús. Y me dice, hay 3 ocasiones en mi vida en la cual no ha sido solamente una vez expuesto a mi pecado, han sido varias veces. Se los digo, es totalmente, como se los dije, vergonzoso. Pero Dios conoce tu corazón. Y Dios no te va a traer aquí delante de todo el mundo y te va a decir, tú, papaleta, no existe ese nombre, si no cambias, voy a traer esto y esto sobre tu vida. Eso normalmente hacen los profetas cuando vienen a una casa. Pero yo le tenía miedo también a los profetas, porque yo no quería que sepan lo que uno hace, ¿no? No es que uno haga todo mal, pero uno sabe que la embarra. Amén. Hasta que llegó el momento donde encontré el libro más preciado de mi vida, y no fue la Biblia. Fue un libro que se llamaba En honor al Espíritu Santo, ya muchos lo conocen. Resulta que hubo un hambre y una sed por mí, por conocer a Jesús, porque me había cansado de mirar a los hombres cristianos como wow, y acercarme a ellos y encontrarme con que la fachada cae tan fuerte, ¡pum!, que te derrumba. Mucha gente de afuera no ven a la iglesia, ¿por qué? Porque los pastores han sido malos con la iglesia, ¿cierto? Porque se han dado cuenta del pecado. O los líderes mismos, no, pero es que si usted viera que la señora que vive al lado mío es cristiana, usa falda hasta las uñas, pero es la más regañona en la casa, ¿sí o no? Hay muchos casos, hay etcétera de casos, no lo quiero tocar. Pero resulta que eso pasa porque mi mirada estaba puesta ¿en quién? En el hombre. Siempre lo voy a repetir. Me encontré muchas veces con pastores que yo admiraba, que yo decía, wow, ese pastor es tan pro, tan brutal, yo quisiera ser como él. E intentaba copiarlo, ¿y qué creen que pasaba? No lo lograba. ¿Por qué? A mí me gustaba mucho Benny Hinn o Cash Luna. Ustedes decían, ay, Cash Luna pide plata, hacía la señal del diablo. A mí no me interesa si hace la señal del diablo o pide plata. A mí me interesa lo que tenía ese hombre, era la unción. Y yo veía que él paraba a la gente y colocaba una línea y le decían, pasen, si ustedes pueden pasar y no se caen, intenten pasar, y los hombres tambaleaban antes de tocar la línea. Yo de niño decía, wow, yo quiero esa unción, pero ¿cómo la hacen para tener? O sea, eso es otra cosa, eso es sobrenatural. Sí es sobrenatural, ¿cierto? La presencia de Dios es sobrenatural. Y yo decía, wow, Dios, yo quiero eso, Dios. Y ahí comenzó un deseo tan fuerte por buscar a Dios, un deseo tan apasionado, pero en ese deseo tan apasionado tuve que hacer actos que me mataron mi esencia, que mataron mi
mi ego, que mataron lo que soy, que mataron lo que yo quería. Uno de esos fue exponer mis pecados ante mis papás. Ellos no me lo pidieron, ellos no dijeron, hijo, venga, no, nada que ver. Yo estaba en la sala y yo era orando y yo, Señor, ¿en serio? Vaya, mi hijo, hágalo. Ay, Dios, pero es que mis papás, qué pena. ¿Le vas a decir, le tengo que contar todo? Me dijo, sí, cuéntalo todo. ¿Sabes? Eso es tan duro. Voy a tomar agua. Y resulta que salí de la casa, senté a mis papás, con la vergüenza del mundo encima mío. Y empecé a llorar, la más fácil, llore, usted primero llora, le da pesar a la gente, luego le manda el mensaje. Claro, esa fue mi estrategia, lloré como, las lágrimas, los ojos caían. Y le conté, pero sabe, eso me lo dijo Dios a mí que hiciera. ¿Por qué me dijo Dios eso? Porque era la única forma de yo cambiar eso. ¿Por qué? Porque cuando expones tu pecado, te expones tal cual como eres y Dios te dice, este hijo hace lo que pocos hacen. Este hijo ha hecho lo que tú no eres capaz de hacer al ni siquiera pedir perdón en tu casa al que la embarró contigo. Y resulta que le dije de todo lo que yo hacía, de todo. Me expuse totalmente. ¿Y saben qué fue? Fui libre. Pero ¿saben? Amén. ¿Y saben qué empezó a haber en mí? Una obsesión por Jesús, una obsesión por Él. Yo estudié un tiempo teología y a mí me decían, toda obsesión es mala, toda obsesión en exceso es mala. Y la pastora que me lo decía, la honro, sí, es una pastora, pero ella me decía, no se obsesionen por Jesús. Ustedes tienen que tener una comunión, no una obsesión, porque toda obsesión es mala. Y yo estaba obsesionado en ese momento por Dios, yo lo amaba, yo decía, pero ¿cómo me dice esto? Le decía, o sea, ¿cómo me dice esto si es por Él que yo he cambiado, si es por Él que yo vivo bien? O sea, ¿cómo me dice que no me obsesione con Dios? Y me di cuenta que la vida de ella es fuera de la obsesión de Jesús, es totalmente aparte. ¿Se dan cuenta? Muchas veces hablamos e intentamos traer lo cristiano al mundo real, tratar una palabra como si fuera en el mundo real, por ejemplo, la obsesión, toda obsesión es mala, pero en el mundo espiritual, la obsesión a Cristo lo es todo, te lleva a todo, amén. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué una obsesión? El inicio que entré a estudiar música, me acuerdo en la inducción que nos hicieron, ustedes tienen que respirar música, ustedes tienen que vivir la música, ustedes tienen que sentir la música cada rato, ¿cierto, Juan? Entonces, ustedes tienen que ser de toda la música. Yo era sentado, yo no quiero, o sea, yo ni sé cómo entré acá, decía así, pues me lo dije a mí mismo. Y yo decía, pero bueno, yo quiero empezar a sentir esa obsesión. Y saben, nunca lo alcancé. Estudio música, pero no alcancé esa obsesión de decir en todo momento, necesito estar tocando. No lo alcancé. Porque Dios, ¿qué quiere? El primer lugar en todo. Entonces, para mí es como quitarle un lugar. Una cosa es pasión, otra cosa es entrega total. Y empecé a vivir, y como les dije, vamos al segundo tema de esta palabra de Jesús. Me encontré con mis primos. Hoy sí voy a hablar de ellos. Justo vino Papalética. Y, lo siento, Juan, y empezó el proceso de pasión por el que no ha encontrado a Jesús. Me cuesta decir que soy pastor y me cuesta en las calles decir, oh, él es pastor, hola. ¿Por qué? Porque a veces siento que es una carga muy grande, delante de todo el mundo. Estuve en Cartagena, en una iglesia, y mi papá dijo, ay, mi hijo, el pastor Santiago. Y todo el mundo me miró, y todo el mundo miró el piercing. Y yo, mi hijo, párese. Y yo me paré, ¿cómo está? Así con mucha cosa. ¿Por qué? Porque la gente tiende a juzgar mucho. La gente tiende a criticar mucho por la apariencia. Y yo tenía miedo porque yo también criticaba la apariencia. Yo era pequeño y decía, no, usted no se puede abrir un piercing. No, usted no puede... no, nada más, no sé qué más. Usted no puede hacer nada malo. O sea, yo me levanté con esa obsesión y esa idea de que un cristiano es totalmente puro,
de niño, vístalo con corbatica hasta aquí, con esa imagen. Y cuando me presentaron en Cartagena así, les digo que fue duro. Me dijeron, pastor, y una viejita me miró, es que, y yo, es que, le hice así. Luego la señora me acerca, mi hijo, usted cuando grande va a predicar con su papá. Yo ya predico. Yo estaba que decía, yo ya predico, señora. Usted viera mis predicaciones, pero no, me quedé callado. Así va a predicar. Cambie. Yo, ok. Yo le dije, ok, no hay problema, sí, yo voy a cambiar, le dije así. Y crecí y me encontré con mis primos, vuelvo al suceso, y comenzó el amor por un perdido, por alguien que no conocía de Jesús. Y comencé a orar tan fuerte por ellos. Totalmente era una pasión para que conocieran a lo que yo conocí. Era una pasión, era un deseo. Yo decía, Dios, le voy a hacer tal cual como decía. Dios, mira, Él no te conoce, ellos no te conocen, yo sé que no te conocen. Pero si quieres que yo no sea pastor ni no sea nada en la iglesia, yo solo soy un siervo de la iglesia, pero que ellos se levanten como pastores, que ellos se levanten como alguien que marque, que te conozcan y que tengan tanto de ti. Y comencé a orar así. Y en esas oraciones lloraba. Y poco a poco hubo el crecimiento de mis primos, pero obviamente todo es un proceso, amén. Lo que Dios me enseñó fue que el hijo ora por el otro. El hijo clama por el otro. Jesús vive por ti. Eso me enseñó Dios. Jesús vive por ti. Y cuando Dios me dijo, Jesús vive por ti, eso me dijo, yo tengo que vivir por ellos. Yo tengo que vivir de tal manera que mis acciones, aunque yo sé que las voy a embarrar, pero que mis acciones sean tan limpias, sean tan unidas a Jesús, que me vean a ti, Dios, vean a ti en mí y puedan decir, wow, yo quiero a Jesús. Y así comenzó el proceso de traer a los que no conocen a Dios al cristianismo. Resulta que yo me hago de cuenta y caigo en cuenta de que yo soy la adúltera. He sido la adúltera durante muchos años y somos la adúltera durante muchos años. Pero el problema es que no nos han traído a Jesús. Hemos llegado y nos han sacado de la habitación y hasta ahí llegamos. A veces la gente que nos juzga nos trae hasta la habitación, nos saca de la habitación con el hombre en que estábamos, etcétera. Y nos tiran al suelo y nos dicen, has fallado, pero no nos llevan a Jesús. Por eso no ha llegado el cambio en tu vida. Te sacan tantas veces de tu pecado y te mueven tantas veces de él, te sacan, te exponen delante de todo el mundo y tú dices, y tú ves a Dios desde lejos, a Jesús allá parado escribiendo, y tú dices, Dios, perdóname. Pero la mujer adúltera estaba enfrente de Jesús y no pudo decir ni una sola palabra. ¿Por qué creen? Porque no podía excusarse delante del maestro. Cuando estás delante de él dices, no tengo excusa, Dios. Tú sabes por qué lo hice, no tengo nada que decir. Pero cuando muchas veces en las iglesias ha pasado que nos sacan, nos muestran, nos dicen qué no y qué hacer y qué no hacer, es simplemente sacarnos de la habitación donde estábamos adulterando, nos tiran al suelo, estás en pecado, y no nos llevan a Jesús, porque Jesús da la respuesta correcta. Amén. Sigamos leyendo, por favor. En la ley de Moisés nos ordenó que apedrear a tales mujeres, no decía hombre, ¿no? Qué raro. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarle, los que les comenté ahora. Sigamos. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Primero stop. Jesús, cuando te juzga, no va a actuar de una. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces lo he experimentado. He tenido el problema más grande, en mis finanzas he tenido el problema más grande, en mi estudio he tenido el problema más grande, en mi familia, aún en mis sentimientos, he tenido los problemas más grandes, y Dios no actúa de una, porque Dios, todo lo que te dicen, todo lo que te juzgan, todo lo que te critican, Jesús lo coge, y lo recibe Él, y tú piensas que eres tú el que está recibiendo todo solo. Tú piensas tú que estás solo y estás llorando y tú dices, pero ¿por qué mi vida? Y tú sabes que la embarraste, pero tú dices, pero ¿por qué estoy recibiendo tanto castigo? Y Dios simplemente de acá escribe algo.
y escucha lo que a ti te dicen. Pero el momento justo y necesario es donde Dios actúa. Y en este caso, llevan a apedrear a la mujer. O Jesús, estaban esperando que Jesús la embarrara. Jesús al defenderte nunca se va a equivocar. Y Dios le dice, el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Algo que dijo Miguel que me pareció brutal. Jesús, ¿puedo repetirlo? ¿Puedo copiarte? Miguel. Se me fue, ya. Muchas personas han sido crucificadas. Muchas personas han recibido el azote que Jesús recibió. Y hay más, hay gente que las torturaban de diferentes formas. Como dijo Miguel, ¿qué hizo la diferencia de Jesús? De que Él fue al infierno, sufrió todos los pecados de nosotros y subió. Eso es la única diferencia. La diferencia no es que lo hayan azotado o lo hayan molido literalmente, porque a muchas personas lo hacen. La única diferencia es que fue el único que bajó al infierno mismo, recibió todos los castigos del mundo y así mismo subió. Mi pregunta es para ti. No quiero hacerte sentir mal, no quiero hacerte sentir mal porque a mí Dios nunca me hace sentir mal. Voy a sentir primero, amado y perdonado por todo, amado y perdonado. Y quiero invitar al pianista, Juan, porfa. Esa palabra que dijo, Jesús fue marcado y marcó la diferencia porque fue en el infierno donde trajo la salvación. Me marcó a mí porque yo dije, Dios, lo único que hace Jesús, lo único que hace el Hijo es por el que está al lado. Si tú dices, Dios, yo te quiero conocer, pero ni siquiera sientes algo por el que está al lado, por el que necesita más de ti, más de Dios, es complicado que lo conozcas. Yo la única forma en que tuve el primer encuentro con Jesús fue cuando oré tanto por mi hermana, por mis primos, oré tanto. Dios, decía, Dios, porfa, ellos necesitan más que yo. Yo decía así, ellos necesitan más que yo. Y así, poco a poco, hubo el momento exacto donde hubo algo que me tocó. Y dijo, wow, tu corazón me encanta. Dios un día me dijo, tu corazón me encanta. Yo le dije, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? O sea, yo le decía, pero ¿por qué si el que necesitas es otra persona? No tanto, o sea, yo ya te conozco, yo tengo la salvación, pero que te necesitas otra persona. Muchas veces tú estás ahí sentado y tú simplemente oras por ti. Deja de clamar por ti. Deja de pedir por tus problemas. Deja de pedir por lo que te agobia. Y pide por el que no conoce a Jesús. Mira, si tú no has cambiado es porque ni siquiera tú conoces a Jesús. Si tú no has cambiado es porque ni siquiera has llegado al punto exacto donde la adúltera fue llevada a los pies de Jesús. Lo miró y dijo, wow, Dios, ¿así eres tú? ¿Cómo no voy a seguirte? Si tú estás aquí sentado y has dejado de seguir a Dios, es porque simplemente estás en el cuarto adulterando y te sientes el remordimiento porque tienes la palabra guardada en tu corazón, pero no te han sacado a Jesús todavía. No te han arrastrado hasta donde Jesús y dicho, ¿y entonces qué vas a hacer? Y cuando miras y dices, Él es Jesús, ¿yo por qué no he cambiado? Y así resultó conmigo. Tuve el encuentro con Dios y yo miré y yo dije, ¿por qué no he cambiado, Dios? Si tú eres tan perfecto, si tú lo llenas todo. Esta iglesia últimamente se está llenando mucho de la presencia de Dios. Últimamente hay un mover muy fuerte de Dios en cada servicio, en la alabanza. Si tú puedes sentir la alabanza es diferente. ¿Por qué? Porque como ministerio yo creo que hemos entendido que la fuente de nosotros es Jesús. Nosotros no intentamos perfeccionar nuestro instrumento, ser los mejores tocando, pero si tú tocas, oras y pecas, nunca vas a salir adelante. Nunca vas a ser un buen cristiano. Siempre vas a ser un cristiano que está en la habitación adulterando y sale un momentico, mira a Jesús, qué vergüenza, y sale y se vuelve. Pero el momento en que tú conoces a Jesús, y este momentico te estoy diciendo, sal del pecado, sal, expónlo, dile a Dios, no le digas por qué lo hiciste, solo dile lo que hiciste. Esto Dios lo hice. Y
mira, yo no te estoy viendo en ese momento, dice, tú puedes decirle a Dios, yo no te puedo ver, Dios, pero sabes, yo voy a hacer un esfuerzo por verte. Yo voy a hacer un esfuerzo porque en ese momentico Dios está al lado tuyo en una persona que tú menos esperas, ¿cierto? Creo que una de las cosas que tenemos los jóvenes es que somos fuertes y hemos vencido al maligno, como dice la Biblia. ¿Por qué lo digo? Lo que más flaquea a los jóvenes que son en los sentimientos, ¿sí o no? Los sentimientos. Se ve su hijo y usted sabe qué le pasa porque la habitación está cerrada y está llorando y pariendo por allá. Usted sabe que su hijo la embarró. ¿Qué novio la habrá embarrado? ¿Cierto? Los sentimientos en los jóvenes son lo... Pero en los padres, ¿sabe qué es? La Biblia dice, les escribo a vosotros padres porque han conocido al que es desde el principio. Los padres, hay padres, pero todos somos hijos. Pero los padres tienen una cualidad que olvidan al papá. ¿Por qué? Porque ya son padres. Entonces lo que hace Pablo es decirnos a cada uno de nosotros lo que los jóvenes no tienen, pero lo afirma Dios. Los jóvenes caen, no son fuertes, caemos mucho y no somos fuertes. Y se nos olvida la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Les escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno, somos fuertes y la palabra permanece en ustedes. Y a los padres dice, les escribo a vosotros padres porque han conocido al que es desde el principio. En ese momento te estoy diciendo, tú como padre estás olvidando al padre. Tú como padre piensas que como ella eres padre, el hijo es el que está abajo, pero tú eres el hijo. Padre, tú eres el hijo. El hijo no es tu hijo mismo, él es otro hijo. Tú eres hijo. Y si tú estás abandonado es porque has dejado al hijo, has dejado al padre. Si tú estás triste es porque has dejado al padre. Y todo se conecta, hijo con padre. Pero finalmente la Biblia dice, les escribo a vosotros hijos porque han conocido al padre. Dile que está a su lado, ¿conoces al padre? Algo que dicen es que se compara mucho con Jesús, Dios es poder, Dios es poder. Y en este caso asociémosle con algo muy claro. Mi papá, él le gusta así la guerra y todo ese cuento, y le gusta la batalla, etcétera. Yo no digo que a mí no me guste, pero pues yo no me voy a colocar a pelear. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros dos somos flacos, entonces una pelea es complicado. Pero entonces, ¿qué hace el hijo? El padre es poder, pero el hijo ¿qué es? Amor, porque el fruto del padre ¿qué es? Amor. Por eso nos tienen a nosotros, porque con mucho amor nos hicieron. Resulta que como hijos, ustedes son hijos, todos somos hijos, pero estamos tan perdidos porque estamos allá encerrados en la habitación. Yo quiero que pienses un momento, ¿cuál fue la última embarrada? Tú dices, esta mañana, ok, esta mañana. Yo no te voy a exponer y te voy a arrastrar por el suelo, pero sí yo te voy a decir algo, te voy a sacar hasta los pies de Jesús para que lo mires, porque si no lo miras, vas a volver agachada hacia la misma habitación y vas a volver a hacer lo mismo. Vas a volver a tener una vida igual. Ahora, ¿en qué consiste esto? Muchas cosas. Que para finalizar, yo digo, Dios, quiero finalizar con esta palabra. Si viene el arrebatamiento, el apocalipsis, todo, y si yo me llego a quedar, dicen que van a cortar a uno la cabeza, dicen, pero yo creo que pues, yo niego a Jesús porque igual me cortan la cabeza y yo no siento nada. Yo no niego a Jesús, perdón. Pero si te digo que, digamos, yo lo exagero más, en el arrebatamiento tú tienes a tu hija de 5 años, un ejemplo muy maluco, pero tengo que hacerlo, y se quedó. Y dicen, voy a torturarla a menos que niegues a Jesús. La cosa cambia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Si comienzan a arrancarle, a torturar, no quiero decirlo porque es feo, para torturar a tu hija, ¿qué sucede? ¿Niegas o no niegas? Es difícil, porque para uno es fácil. Para mí, no, pues que me corten la cabeza y breve, ya, no siento nada. Pero cuando te trata de otra persona, si te trata de tu mamá, voy a empezar a picar a tu mamá si no niegas a Jesús.
durísimo, ¿cierto? A tu primo, a tu hija, a tu hermano, arrancarle las uñas. Es feo. Y yo lo pensé así, yo pienso el arrebatamiento así. Yo no lo pienso como que me van a cortar la cabeza y ya, yo lo pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando yo lo pienso así, yo digo, si yo quiero que esa persona no sufra, yo voy a llevarlo a Jesús. Si tu familia está apartada es porque tú ni siquiera has llegado a Jesús y tu familia no ve a Jesús en ti. Y es complicado que lo vean en ti. Y si tú ya has conocido a Jesús y lo que haces es orar, sigue haciéndolo. Porque yo sé que así como yo oré por mi hermana, mira cómo está ahora. Es pastora. Y yo era un niño. Y yo clamaba por ella y decía, Dios, por favor, yo no quiero que sienta menosprecio. Yo no quiero que sea humillada en mi casa. Yo quiero que ella sea más que yo, le decía así. ¿Y saben quién me enseñó eso? Jesús. Me enseñó a que lo principal que hace Él es clamar por Juan David. Por Él no. Deja de clamar por ti. Clama por Juan. Clama por tu esposo. Pero clama y sé como Jesús. Otra cosa es muy diferente, ¿no?